Bueno, chicos, no sé si ahí estamos grabando. Les doy la bienvenida formalmente a la primera clase de OE y relevamiento a través del uso de la multimedia. Es la primera charla que damos en forma virtual en esta pandemia, por lo menos yo que doy, así que les voy a pedir paciencia con esta dinámica nueva. Les cuento un poco cuál es la base de esta presentación. La idea es poder compartir algunos tips relacionados con factores de productividad, eficiencia, calidad, disponibilidad, algunos factores que tienen que ver con nuestra carrera de ingenieros industriales, para después poder compartir algunos videos relacionados a cómo debiéramos relevar en planta y algunos tips relacionados a que como no sabemos cuánto más va a durar esta etapa de la pandemia que estamos todos viviendo, poder tener la opción de seguir filmando de alguna manera los procesos a través de distintos medios sin que nosotros presencialmente tengamos que estar presentes y poder avanzar con esta etapa de relevamiento que nos pedimos nosotros en trabajo profesional, o bien en sus vidas personales, laborales, por si tuviesen que hacer alguna mejora. Esa es un poco la idea. Yo soy ingeniero industrial de la facultad, soy tutor de la materia ya hace más de 15 años. Me apasiona, muchos de ustedes me conocerán, me apasiona el tema y la realidad que el uso de las herramientas multimedia para lo que es nuestra práctica en ingeniería industrial es algo que he implementado y que implemento en mi carrera profesional y que me ha servido y me ha servido mucho. Me ha servido mucho, en primer lugar, porque el hecho de poder grabar, y hoy cualquier celular puede grabar, facilita un montón lo que es la práctica de la toma de tiempos para lo que son los análisis de métodos y tiempos, ¿sí? Porque uno eventualmente puede volver atrás para lo que es el proceso de cronometraje y puede ser mucho más detallista y aprovechar mucho más el tiempo de las grabaciones. En segundo término, el hecho de poder tener grabada la información con la cual uno va a tomar el tiempo sobre un método determinado, te permite generar material para poder discutir y poder defender lo que uno está haciendo, tanto hacia el directorio de la empresa como eventualmente hacia el sindicato. Eso yo lo he usado, ha sido así, y no es la primera vez que cuando nos sentamos con algún sindicato a mostrarle, la reunión no dura más de 10 minutos porque se dan cuenta que hay sustento técnico para poder sacar determinadas conclusiones. En tercer punto, el hecho de poder tener material multimedia grabada implica que tenemos la posibilidad de editarlo y que genere material de capacitación interno. Esto es parte de la gestión del conocimiento que como ingenieros industriales tenemos que tener y tenemos que compartir en nuestras respectivas empresas. Ese material puede servir para inducción, puede servir para capacitación, puede servir como material de mejora para la calidad y hoy en día está a disposición de todos. Así que ahora les voy a compartir la presentación. Voy a compartir la pantalla. Esperen un minutito. Cierro todo lo que tengo. Bruno, para consultas, ¿cómo preferís que te hagan? ¿Que escriban en el chat? ¿Que interrumpan? ¿Que vas a dejar al final un tiempo para preguntas? Lo que voy a ir haciendo es en el chat, me pueden ir haciendo las consultas. Yo quería hoy poder usar una plataforma que se llama Slido, pero no llegué a configurarla 100%, así que me pueden ir haciendo preguntas por chat y a medida que yo las vaya leyendo, las voy consultando y cada tanto voy haciendo como pausas por si alguno tiene alguna duda. Propongo hacer esa metodología. Acá tenemos TP profesional, tenemos las charlas especial de OD y acá tenemos la charla de OD. Vamos a compartirla. Presentar ahora, compartir la pantalla, compartir. Y vamos a presentarla acá. Bien, vamos a hacer una cosa, aprovechar que estamos en junio, vamos a cambiar acá la fecha, junio de 2020. Bien, ahí se ve, Vanessa, ¿se ve bien ahí? Perfecto. Bien.
Ahí tienen mi mail, cualquier cosa me quieran escribir, bruno.solano@tiempodestudio.com, por cualquier consulta que surja posteriormente. Muchas veces los alumnos, cuando después del tiempo tratan de implementarlo, o en su trabajo profesional, o en su vida profesional en la empresa, a veces me llega alguna consulta que con todo gusto la suelo compartir. La idea no es hacer un repaso de Orga 1, sino es compartir rápidamente algunos conceptos relacionados a lo que es nuestra práctica de ingeniero industrial, ¿sí? Recordemos el concepto de productividad, mucho de esto también lo pueden ver en lo que para mí es la Biblia, que la tengo por acá, que es la OIT, ¿sí? La introducción al estudio del trabajo, la verdad que independientemente en donde trabajen, sigue siendo la base de nuestra carrera. Y la verdad que cuando hablamos de productividad muchas veces nos pasa que no sabemos bien lo que estamos diciendo. O a veces nos pasa que otros hablan de productividad y ahí nosotros podemos empezar a dar el salto de profesionalizarnos, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Que cuando en una reunión, tanto con un empleado como con un colega, como con gente que tengamos a cargo o con jefes, poder parar un poquito la pelota y decir, pará, vos estás hablando de productividad, de eficiencia, ¿de qué estás hablando? Y a veces tener claro estos conceptos nos posiciona profesionalmente en una reunión. Entonces, recordemos que las productividades siempre es en relación entre la producción y los insumos y el recurso, ¿sí? Cuando hablamos de recursos, vamos a hablar de la productividad, podemos hablar del terreno, del material, o sea, de una materia prima, por ejemplo, la productividad de la energía, de las máquinas, de la gente. Siempre la productividad es sobre un recurso, es lo que saca un recurso sobre el uso de ese recurso. Y se calcula así, producción sobre recurso. Por eso es que tenemos mediciones como prendas por hora, pasajeros por kilómetro, litros por viaje, revista por minuto. Y acá tenemos que volver a lo que nos decían en física, que era, acuérdense de las unidades cuando hablan. Bueno, es muy importante hablar de las unidades, porque me ha pasado muchas veces en que hacemos mal un algoritmo de cálculo en un Excel o tratando de explicar un procedimiento por no usar las unidades de medida, ¿sí? Productividad es producción sobre el recurso que se está analizando. Tenemos dos tipos de productividades. Tenemos una productividad real y una estándar. La real es el resultado sobre el recurso real, ¿sí? Lo que obtuve sobre el recurso real. Y la productividad estándar es el objetivo, lo que debería haber producido, sobre los recursos estándares, sobre los recursos que debería haber usado para llegar a ese objetivo. Acá las palabras son muy importantes. ¿Cómo hablamos? Si entendemos bien cómo hablamos, vamos a poder ser muy claros cuando tratamos de expresarnos. Cuando hablamos de recursos, estamos hablando de la eficiencia, ¿sí? Puede ser una mala eficiencia o puede ser muy eficiente, ¿sí? Por el otro lado, si lo hablamos en función al logro de metas, vamos a estar hablando de la efectividad. Uno puede ser muy efectivo o poco efectivo. Entonces, cuando uno es muy efectivo y muy eficiente, termina siendo eficaz. ¿Qué quiere decir ser el 100% eficaz? Que hice lo que dije que iba a hacer con los recursos que dije que iba a usar. Entonces, logré mi objetivo con los recursos estándar. Eso es ser eficaz al 100%. Y en el medio tenés todas las alternativas. Entonces, cuando vamos a la eficacia, que no deja de ser la efectividad por la eficiencia, vamos a ver este ejemplo. Y este ejemplo, si bien es muy simple, yo lo que les pido es que en su trabajo profesional, pero principalmente en su ambiente laboral, traten de hacer este ejercicio. Entonces, si nosotros sabemos que la efectividad es resultado sobre objetivo y la eficiencia es recurso estándar sobre recurso real, simplemente por un tema matemático podemos entender que la eficacia es productividad real sobre productividad estándar. Entonces, vamos a un ejemplo, ¿no? En el mes de abril tengo mi empresa que planificó producir 12.000 piezas consumiendo una hora hombre como estándar. ¿Por qué? Porque vino el ingeniero industrial y definió que para hacer 12.000 se necesita una hora estándar. Finalmente se fabricaron 12.500 piezas consumiendo 1.5 horas hombre. Entonces, ¿cómo es la efectividad?
de efectividad, dijimos que era lo que se produjo sobre lo que se debería. Entonces, 12.500 sobre 12.000 piezas. Tuvo una efectividad de 1.04. Y la eficiencia, ¿sí? Como dice ahí, es recurso estándar sobre recurso real. Yo debería haberlo hecho en 1 hora y lo hice en 1 hora y media. Por lo tanto, mi eficiencia fue de 0.67. Por lo tanto, fui 69% eficaz. Muchas empresas hablan directamente de productividad. Hablan de la productividad real y la productividad estándar. Por ejemplo, productividad real es cuántas piezas por hora hice y la estándar es cuántas piezas por hora debería haber hecho. Por lo tanto, podemos sacar eficacia con el mismo ejercicio. La productividad real, ¿qué es? ¿Cuántas piezas hice sobre el recurso que usé? 12.500 piezas sobre 1.5. 8,33 piezas por hora hice. Fue mi productividad real. Sobre una productividad estándar que debería haber hecho 12.000 piezas por hora. Por lo tanto, 8.333 piezas por hora sobre 12.000 piezas por hora me da la eficacia del 0.69. Hablar de estos indicadores, no importa si estás en Peugeot, en Ford, en Techin, y se llama Fashion Indicador Sarasa. Muchachos, nosotros hablamos de esto, eficiencia, productividad, eficacia, efectividad. Y esto es un ejercicio que tenemos que hacer ahora en el trabajo profesional. Tratar de hablar como ingenieros. ¿Ok? ¿Hasta acá? ¿Alguna duda? ¿Alguien quiere aprovechar para preguntarme algo? Ahí, Matías, ¿querés hablar? Porque escribió solamente tengo una duda, no escribió cuál es la duda. Porque yo cuando presento no puedo ver la Ahora sí, pregunta. perdón. Matías, dale. No, que en el concepto de eficacia, como que dejan claro que si yo produje 12.500, no sé qué En el era, ejemplo. claro, cajas, no sé, o no sé qué era, kilos, Sí. y tenía que producir 12.000. Sí. Deja como, después, en la parte de eficacia, deja en evidencia como que dice que es mejor haber producido 12.500. Pero por ahí son 500. A mí me pasa en trabajo que eso te lo toman como mal, en realidad, porque yo produje 500 piezas más que después a quién se las vendo. Excelente. O sea, está muy bien. Ese disparador, y gracias por traerlo a la mesa. Yo te pregunto, ¿cuál es tu nombre? Matías. Matías. Yo te pregunto, Matías, si viene el ingeniero industrial y te dice que en un determinado tiempo, no importa, me gusta más hablar de productividad, ¿sí? Pero imagínate, te dice que tenés que hacer 12 piezas por hora y vos haces 14. Para vos, ¿eso es bueno o malo? Vos como ingeniero industrial, ¿eso es bueno o malo? Y como ingeniero industrial es bueno en el sentido de que, no, para mí es malo en realidad. O sea, Bien. es malo en el sentido de que si A yo te dije ver, 12, hazme 12. pará. Tenés el tiempo para hacer más, modificamos por ahí el estándar del tiempo que necesitas. Bien, para que dijiste un montón de cosas muy bien, pero tal vez las puedas decir un poquito mejor. Primero, que sea bueno, vos lo que está, perdón, que sea malo, quiere decir que, bueno, tal vez tengamos algunas cositas para hacer para tratar de llegar a esa productividad. Si vos sos el ingeniero industrial, la palabra mágica que te está faltando es método. Si vos definiste que se hacen, invento, 12 piezas por hora, es porque vos definiste un método de tal manera que se pueden hacer 12 piezas por hora. Y si alguien hace 14, pueden pasar dos cosas. O que está poniendo en riesgo su vida, porque por ejemplo en unas prensas, si el ciclo de prensa hace que puedas producir 12 piezas por hora y hacen 14, es que tal vez el operario metió la mano cuando la prensa estaba recién subiendo o cuando recién había arrancado para bajar. Y vas a poner y el operario, con tal de ir más rápido, está poniendo en riesgo su vida. Y eso está mal. Por algo hay un método que define el ingeniero industrial. Y si eventualmente hay una mejora, que es lo que vos estás planteando, habrá que plantearlo como mejora del método. Y a partir de ahora, en vez de 12 piezas por hora, se definirá 13,5 piezas por hora. Por lo tanto, yo coincido cuando se hace más de lo que el ingeniero industrial definió. Ojo, puede ser que el ingeniero industrial haya definido mal el método, y eso muchas veces pasa. Pero mi experiencia me ha marcado que eso pasa mucho cuando uno entra a planta, cuando no hay un trabajo previo hecho de ingeniería industrial. El operario muy rara vez hace más de lo que le pedís. Es muy raro, ¿sí?
Puede ser que haga más en un momento puntual. En un ciclo de 8 horas, puede ser que al principio haga un poquito más, porque el ritmo de trabajo es mayor. Pero en el promedio de las 8 horas, acuérdense que nosotros cuando hacemos el método y tomamos tiempo, hay algo que se llama suplementos. El suplemento lo que está considerando es que en un promedio de 8 horas el trabajador trabaja a un ritmo constante, sabiendo que tal vez al principio va un poquito más rápido y al final un poquito más lento porque está más cansado. Pero en el promedio tiene que ir a la velocidad estándar. Por eso que para mí, si se va más rápido, está mal. O porque el ingeniero industrial no hizo su trabajo, o porque el operario está poniendo en riesgo su vida. ¿Sí? Ahora, si se da, bueno, la efectividad será mayor a 1. No pasa nada que sea mayor a 1. El tema es qué pasa en el tiempo. ¿Sí? ¿Te respondí un poquito? Sí, está perfecto. Bien. ¿Algún otro que me quiera preguntar? Continúo. Rápidamente, cuando hablamos de los recursos, ¿sí? Acuérdense que en Orga 1 también veíamos que hay que planificar, hay que organizar, hay que motivar para que esto funcione en forma ordenada y después controlar. Y en ese punto de control de la producción es donde viene la comparación entre lo real y lo estándar. Lo que se hizo versus lo que se tenía que hacer, con cada uno de los recursos que estamos hablando. Cuando hablamos de recurso humano, no sé, piezas por hora, todo el mundo lo entiende. Pero cuando hablamos de piezas por kilowatt, cuando hablamos de piezas por máquina, piezas que salen por kilo o tonelada de materia prima, o kilos por metro cuadrado de terreno, no estamos acostumbrados muchas veces a hablar con esos niveles de actividad. Entonces, recordemos que el estudio de trabajo es el examen sistemático de los métodos para la realización de actividades con el fin de mejorar la utilización eficaz de los recursos. Eficaz, recordemos, cantidad y recursos. Y establecer las normas de rendimiento con respecto a las actividades que se estén realizando. Este es nuestro laburo como ingenieros industriales, estemos en producción o estemos en planta. Y acá voy a retomar algunos gráficos relacionados al tiempo de operación. Acuérdense que hay una parte productiva y hay otra parte que es contenido de trabajo puntualmente. Contenido de trabajo, tenemos el tiempo que lleva el tiempo básico, ¿sí? Y después tenemos los suplementos. Y sobre eso, después tenemos los tiempos improductivos, ¿sí? El estándar está relacionado con el contenido de trabajo, no con el tiempo improductivo. El tiempo improductivo hay que eliminarlo. Bueno, acá dejo un montón de consideraciones que no vienen al caso. Yo le pregunto, somos varios que estamos acá, somos 30 y picote. A ver cuántos somos. 38. ¿Alguno conoce Lean Manufacturing? ¿Alguno está haciendo un trabajo en Lean Manufacturing o en su empresa hacen Lean Manufacturing? ¿Alguno de los chicos? ¿Ninguno conoce Lean Manufacturing? Bueno, en mi empresa, Matías, también. Matías, contanos un poquitito qué entendés por Lean Manufacturing. ¿Estás ahí, Matías? Pero no me dejabas sacar el micrófono. Ahí está. Sí, o sea, en realidad es medio una mezcla de un par de modelos de gestión. No, digo como que no es que usan puramente Lean Manufacturing. Es como que está medio retocado, no sé. No importa, pero es una filosofía. Pero básicamente, si yo te tengo que preguntar, te voy a sacar eso de acá. ¿Qué es para vos Lean Manufacturing? Una forma de hacer manufactura. Bien, es una filosofía, bien. Pero ¿cuál es el principio de Lean Manufacturing? Es un principio que tenemos que transpirar los ingenieros industriales. El principio es, o sea, buscar solamente las actividades que agregan valor al producto y eliminar todas las que no. Bien. Gracias, Matías. Ahí dijo una palabra muy importante que es la palabra valor, ¿sí? Entonces, el propósito de Lean Manufacturing justamente es reducir las actividades que no agregan valor, ¿sí? En los procesos en la cadena, tratando de reducir o eliminar costos, ¿sí? Y cuando hablamos de reducir, eliminar todo aquello que es desperdicio. Entonces, ¿cuál es el concepto de valor? Acá lo importante es qué es valor, ¿sí? Y les voy a contar una anécdota. Yo trabajaba en un autopartista
que hacíamos los paneles insonorizantes e ignífugos para distintas terminales, por ejemplo, para Scania. Se hacían unos sándwiches que se metían en una prensa, se sacaba el producto, se corta lo que es el refile, que es todo lo que está alrededor de la pieza, y quedaban unos pelitos en la pieza, ¿sí? Esos pelitos teníamos 2 personas que cortaban con tijera los pelitos. Bueno, la primera pregunta de valor es, che, ¿agrega valor esta actividad de peluquero? Entonces, obviamente que los operarios de la línea decían que sí, y el supervisor decía que sí, porque la pieza había que dejarla linda. Bueno, había que entender que era linda. Yo no sé si el cliente, en este caso Scania, estaba pagando por eso lindo. Entonces, ¿qué se me ocurrió hacer? Llamar a Scania. Escúchame, esta pieza que te estoy mandando, ¿a vos te afecta si le queda un pelito dando vuelta? Ojo, el pelito tenía que ver con las serruchas, cuando cierran en la matriz, tal vez no estaban cortando bien, ¿eh? Teníamos que mejorar las cuchillas. Pero estábamos invirtiendo 2 personas para cortar, para ser de peluqueros. La gente de Scania me dijo, mirá, la verdad es que a mí esa pieza va dentro del motor, no me afecta en lo visual. La verdad que tengo un pelito más, un pelito menos, a mí no me cambia. Por lo tanto, hubiese sido un error mejorar ese proceso, cuando en realidad había que eliminarlo, porque no agregaba valor. El cliente no estaba pagando más por ese recorte de peluquero. Ahora, para las piezas, por ejemplo, la bandeja del auto, que es la que está atrás, los pelitos sí eran importantes, porque era una parte muy visible del auto. Porque todos cuando vamos a ver un auto, además de abrir el motor y tal vez no entender nada del motor, también abrimos el baúl, y si la bandeja que está fea, sí es un impacto positivo, es un impacto negativo, y que obviamente ahí sí agrega valor. El cliente paga un poco más de mano de obra para que quede prolija la pieza. Entonces, el concepto de Lean Manufacturing es la de reducir y, por qué no, eliminar los desperdicios. ¿Y dónde están los desperdicios o despilfarros, como llaman ellos? Lean Manufacturing habla de 7 desperdicios, ¿sí? Te habla de la sobreproducción, cuando vos producís de más cuando no es necesario, porque lo tenés que estoquear, es producto que no te están comprando, salvo que tenga un lineamiento estratégico tener stock. Pero la realidad es que si yo pudiese pensar una producción sin stock, sería óptima, porque no tengo recursos dando vuelta. El tiempo de espera, que una pieza esté esperando no tiene sentido, no agrega valor, nadie te paga porque un zapato esté esperando. Ojalá no tenga que esperar que no tengas producto. Ni hablar de los procesos de cuando en la industria minera tenés un camión que está esperando a ser cargado. Eso es pérdida de plata. Transporte. Hay algunos transportes que el cliente no te lo paga. Hay algunos transportes que son estratégicos, obviamente. Toda la red logística para vos poder tener el producto en la góndola de un supermercado, obvio que agrega valor. Pero hay muchos transportes internos en una fábrica que llevo del punto A al punto B, del punto B al punto C, del punto C al punto D, que el cliente no te está pagando más por todo ese transporte. Por lo tanto, si lo podés disminuir o eliminar, es un desperdicio. Proceso. Todo lo que tenga que ver con los reprocesos, mirá, hacelo bien de una. No tenés que hacer proceso de reproceso, reproceso. Eso no te lo paga el cliente. El cliente quiere un producto que esté bien. Hacelo bien de una. Inventario. ¿Para qué vamos a tener inventario? Pueden haber factores estratégicos, obvio. Pero disminuyamos lo más posible el inventario, porque es capital inmovilizado. Y es guita que podría estar puesta en otra parte de la producción. Movimientos innecesarios y los defectuosos. Los productos defectuosos. Entonces, Lean Manufacturing básicamente te habla de 14 reglas, ¿sí? Mapeo de cadena de valor, que es el típico mapeo de proceso, que no es más que un flujograma conceptualmente. Las 5 S, que hacen relación al orden y limpieza en los lugares de trabajo. Muchas veces las 5 S suena a una práctica muy de chamullero, pero las 5 S, la limpieza habla de la calidad. Siempre pongo el ejemplo del estacionamiento de los autos. Yo sé que mi auto no pierde aceite porque mi estacionamiento, el piso de mi estacionamiento está limpio. Si el piso de mi estacionamiento estuviese sucio y mi auto pierde aceite, yo nunca me voy a dar cuenta. Por lo tanto, la suciedad en un espacio limpio es un indicador de una falla. Y es
esta es otra filosofía, otra manera de ver la limpieza, ¿sí? Gestión visual tiene que ver con toda la cartelería, los que trabajan en la industria automotriz, obviamente que esto lo ven todos los días. Control de calidad en punto cero tiene que ver en qué momento hago el control de calidad de los productos. Pokayoke tiene que ver con herramientas de cuando tengo que hacer, por ejemplo, agujeros o tengo que cortar. Bueno, son dispositivos en donde te garantiza que el hueco se hace en el lugar y del tamaño requerido. TPM tiene que ver con el mantenimiento preventivo, todo lo que es la gestión de mantenimiento, Total Predictive Maintenance. SMED tiene que ver con los setups, ¿sí? Cómo disminuir los setups, ¿sí? Con el concepto de llevar a un cambio de matricería en 1 minuto. La célula de trabajo que estamos acostumbrados a trabajar, que si trabajamos en U, que si trabajamos en línea. Tratar de estandarizar los trabajos como punto 9. Después te habla del takt time, que tiene que ver con el ritmo, por ejemplo, el takt time. El takt time de producción son 2 minutos por pieza, o sea, cada 2 minutos sale una pieza. Los niveles de producción te permiten un buen balanceo. Los sistemas de punto de uso tienen que ver en qué momento abastezco para que la línea no pare, en qué momento te tengo que abastecer de materia prima para que el proceso continúe. El sistema Kanban, que tiene que ver con un sistema de tarjetas de solicitud de producción para tratar de disminuir / eliminar el stock intermedio. Y Kaizen es la filosofía de la mejora continua, que básicamente, ya lo escucharon muchas veces, es una vez que mejoro, entra dentro de la vuelta de la prueba, de la evaluación, de la implementación. Tengo que controlar para volver a sacar una conclusión y volver a mejorar y seguir en el proceso de la mejora continua. ¿Hasta acá alguna duda? ¿Alguien quiere preguntar algo con respecto a la productividad? Bien. Estos son todos factores que ustedes tienen que usar en trabajo profesional, ¿sí? Vanessa, vos si estás ahí y ves que alguno escribe alguna pregunta, hacémela en voz alta porque yo no estoy posibilitado de ver las preguntas, ¿sí? Bueno, pero nadie escribió nada en el chat. Recuerden que si mientras está Bruno hablando quieren hacer una consulta, escríbanla en el chat y cuando termina cada punto la vemos. La medición de trabajo tiene que ver con medir el tiempo de los trabajos, ¿sí? Porque gracias a eso podemos empezar a comparar números y poder sacar conclusiones, comparar eficacias, podemos repartir el trabajo. Esto también puede ser a nivel administrativo, la medición del trabajo, ¿sí? Determinar la cantidad de máquinas que necesitamos, hacer los procesos de PCP, de programación y control de la producción, sacar presupuestos. Es muy importante medir el trabajo. Y tenemos distintas maneras de medir el trabajo, ¿sí? Podemos hacer por un muestreo del trabajo, donde veo más o menos cuánto tiempo se tarda. Puedo hacer un estudio de tiempo con cronómetro. Puedo hacer un sistema de normas de tiempo predeterminado, que están al final de la OIT, donde te dice cada movimiento cuántos segundos estándar se pueden llevar. Normalmente eso se usa para movimientos, para micromovimientos. O podemos tener alguna estándar data, datos tipos, que es una base de datos que nosotros sacamos de nuestra experiencia. Entonces, nosotros cuando vamos a observar, ¿sí? Tenemos que tener muy claro qué es lo que vamos a medir en tiempo. Por eso tiene que estar muy definido el muestreo de las máquinas, el muestreo del proceso. Entonces, tenemos que seleccionar muy bien el trabajo, tenemos que, antes de poder ponernos a medir el tiempo, tenemos que observar bien el trabajo para tratar de ver si lo entendemos. Tenemos que pensar, cuando vemos ese preliminar, si aparecen, ¿se acuerdan los famosos elementos? Tenemos que estudiar los elementos para la medición de los tiempos. Tenemos que determinar la frecuencia de lo que observamos, de las observaciones aleatorias que vamos a tener. Tenemos que prepararnos y salir a hacer el análisis. Hoy, esto, nosotros podemos hacerlo sin estar físicamente en el lugar. Porque si nosotros logramos que alguien nos filme los métodos, podemos sacar tiempos desde nuestra casa. Y eso es un poco lo que vamos a ver más adelante. Entonces, ¿qué es el estudio de tiempos? Es la técnica de medir ese tiempo. ¿Sí? Básicamente es eso. Para eso vamos a necesitar el cronómetro, puede ser el celular, puede ser la línea de tiempo del sistemita que usemos de reproducción de video.
necesitamos tener el formulario de estudio de tiempos, con esto de los cortes de los elementos. Todo esto ustedes lo van a sacar de la OIT. Hay un tema que no es menor, que es el trabajador calificado, ¿sí? Ustedes cuando van a tomar tiempos o cuando alguien les va a filmar el proceso para que después ustedes lo analicen, es muy importante que el supervisor les indique quién es el operario calificado. ¿Qué quiere decir? Un operario calificado es aquel que reconoce que tiene las aptitudes físicas necesarias y que posee la requerida inteligencia e instrucción y que ha adquirido la destreza y conocimiento necesario para hacer el trabajo en curso según las normas satisfactorias de seguridad, cantidad y calidad. ¿Qué quiere decir? Yo no puedo filmar un video o yo no puedo medir y hacer un estudio de tiempo sobre un proceso cuyo proceso lo está haciendo una persona que está aprendiendo, porque no está bien. Tampoco puedo hacer un estudio de tiempos sobre aquel empleado u operario que sabes que va a intentar hacer las cosas rápidas. Tampoco. Tiene que ser un empleado que haga el trabajo como le dijimos, que tenga conocimiento del proceso y que lo haga bien. Es muy importante definir el trabajador calificado. Un trabajador calificado es aquel que en forma teórica, cuando le medimos, cuando queremos ver el ritmo de trabajo, ¿sí? Ronda al 100%. Quiere decir que va al ritmo que tiene que ir. No va ni muy rápido para demostrar que es el mejor empleado, ni va muy lento porque sabe que cuanto más lento voy, menos piezas me van a pedir. Entonces, eso es parte de lo que tenemos que observar. Se nos simplifica la vida con un trabajador calificado. Y que aparte hace el método que tiene que hacer. No inventa, hace lo que tiene que hacer. Entonces, para estudiar para hacer un estudio de tiempos, lo primero que tenemos que hacer es registrar la operación. Por eso es que cuando vamos a planta, tenemos que ver todo lo que está, el layout, que el operario sea calificado, que tenga todas las herramientas, que la máquina esté en orden, por ejemplo, que esté prendida, por ejemplo, que esté puesta a punto. Tenemos que tener que la materia prima está disponible. Eso es registrar toda la descripción completa del método. Si no podemos ir a planta, a quien le pidamos que filme, le vamos a pedir que se quede un rato quieto con la cámara para poder relevar todo esto. Y tal vez le tengamos que hacer un checklist para decirle, che, hacemos un dibujito de layout, definime que está la materia prima, porque a partir de esa filmación es la que nosotros vamos a tomar tiempos. Tenemos que verificar el desglose. Nosotros le vamos a pedir al operario o al supervisor o al gerente o al director o al quien sea que nos filme. Ahora les voy a decir cómo filmar, pero básicamente lo que vamos a identificar en el estudio de tiempo son los elementos, ¿sí? Acuérdense que la finalización de un elemento implica el arranque del siguiente elemento y se toma con tiempo completo, continuo. Entonces, yo, por ejemplo, si tengo que agarrar con la mano izquierda un vaso, pasármelo a la mano derecha y dejar el vaso con la mano derecha en la mesa, el elemento se termina cuando yo apoyo el vaso finalmente. Y automáticamente arranca el otro elemento. Y tenemos que tratar que los cortes de elementos siempre sean por medio de algo que sea visualmente identificable o con alguna relación auditiva, ¿sí? Por ejemplo, el dejar es que abro la mano, que dejo que se escuche un ruido. Esos son factores importantes para poder entender los elementos. Después nos ponemos a medir el tiempo y simultáneamente vamos tratando de ver el ritmo de trabajo de la persona. Si va muy lento, estará en un ritmo de trabajo del 70% y si va muy rápido, lo evaluaremos al 120%. Obviamente que nosotros no tenemos la capacidad, porque no tenemos el conocimiento para evaluar ritmo, pero bueno, hacemos el ejercicio hasta tanto nos hagamos el ojo. Una vez que tenemos los tiempos, los vamos a convertir, los tiempos observados en tiempos básicos, vamos a determinar los suplementos y vamos a tener el tiempo tipo, que es este grafiquito de acá que se tiene que meter en la cabeza. Del tiempo observado lo voy a valorar. Por lo tanto, lo que a priori yo calculé que se puede hacer en 4 minutos, un ciclo, probablemente se tenga que hacer en 5 minutos o en 3 minutos según la valoración. Después le agrego los suplementos, principalmente por descanso, por fatiga, y después lo de contingencia. Normalmente lo de contingencia
Hay algunos que surgen, por ejemplo, puntualmente, no sé, si yo trabajo al lado de un horno, me voy a cansar más, entonces cuando ustedes entran a la OIT hay un suplemento relacionado con trabajar al lado de fuentes de calor, y hay otros que se negocian con el sindicato. Ponele que tus suplementos dan un 15% más, por lo tanto una actividad que deberías tardar 10 minutos, vas a tener que tardar 11 minutos y medio, pero viene el sindicato y te dice, mira, yo quiero 5 más y se negocia. Bueno, también lo pondrás. El tiempo estándar termina dando en función al tiempo tipo. Y lo usamos, como le dije, para el detalle de las piezas, hay un esquema, una parte técnica y una parte del trabajo. Bueno, entonces ya lo vimos. Con los tiempos, puedo empezar a sacar conclusiones en planta, que esta es la etapa de relevamiento que tienen que hacer ustedes en el trabajo, pero que también pasa en el aspecto laboral. ¿Hasta acá alguna pregunta? En el chat no hay nada. Bien. Este gráfico es importante, ¿sí? Porque acá es donde empezamos a entender lo que va a venir más adelante, que es el OEE, el Overall Efficiency Equipment. Nosotros tenemos un tiempo máximo de máquinas, ¿sí? Que básicamente en un día son 24 horas. Vos me podrás decir, no, pero en mi planta trabajan 8. No, está bien. Pero realmente por día tenemos 24 horas. Más de 24 horas por día no podemos usar una máquina, no existen 25 horas. Así que el tiempo máximo de máquina es 24. Y eso se lo tienen que discutir a muerte al dueño de la empresa, ¿sí? Nosotros planificamos trabajar un turno. Cuando te dicen no tengo capacidad de máquina, ¿sabés quién no tiene capacidad de máquina? Aquel que trabaja los 7 días a la semana, las 24 horas por día, los 365 días al año. Esos no tienen capacidad de máquina. El que trabaja un turno o el que trabaja de lunes a viernes todavía tiene capacidad de máquina. Tiene segundo turno, tercer turno, sábado y domingo. No obstante, puede ser que vos elijas no trabajar en ese horario. Tal vez no trabajás a la noche por un tema de seguridad. Tal vez no trabajás a la noche porque es muy caro. Bueno, son decisiones. Pero guarda con el concepto de tiempo máximo. Entonces, una máquina tiene 24 horas. Después hay un tiempo utilizable, que es cuando yo defino trabajar. Yo defino trabajar turno mañana, 8 horas. Es más, 10 horas, porque son 8 horas más 2 de horas extras. Por lo tanto, de las 24 horas, yo trabajo, vamos a hablar de mayores números, de 24 horas trabajo 20 horas, que son 2 turnos de 8 y 4 horas en horas extras. Entonces, hay 4 horas que no se trabajan, que están las que dicen en blanco, y hay 20 horas que se trabajan, ¿sí? Bien. Opciones de punteo, punterolas. Entonces, perdón, marcador, pluma, acá está. Así puedo dibujar algo. Bien, del tiempo que estamos usando nosotros, ¿sí? Que planificamos usar, la realidad es que no estamos todo el día produciendo. Hay unas horas que realmente produzco y hay otras que las perdí. Hay otras las perdí por tiempos muertos, hay tiempo que lo perdí por tiempos accesorios que no tienen que ver con la producción en sí, y hay tiempos que perdí por estar inactivo. Entonces, cuando hablo de la disponibilidad de máquina, hablo de cuánto tiempo la máquina estuvo andando. De las 20 horas, ¿cuánto tiempo anduvo? 10. Bueno, entonces tuviste un 50% de disponibilidad de máquina. Ahora, ¿sobre qué valor lo hago? ¿Sobre las 20 horas o sobre las 24? No, la disponibilidad de máquina se hace sobre el tiempo que vos definiste usar. O sea, las 20 horas. Porque vos definiste y planificaste no usar 4 horas. Pero sobre las 20 que usaste, ¿cuánto realmente se usó? El 50%. Sobre el tiempo que usaste, que es este que está acá, el tiempo de marcha. ¿Cuánto fue el tiempo estándar que deberías haber usado? Y bueno, la verdad que de las 20 horas que yo tenía para usar, terminé trabajando 10 horas, un trabajo que debería haber hecho en 6 horas. Por lo tanto, hubo 4 horas que usaste de más por bajo rendimiento. Por lo tanto, tu eficiencia
si en 10 horas usaste 6, fue del 60%. Sobre el tiempo de marcha. Y del tiempo de marcha que usé, hay una parte del tiempo de las piezas que hice que fueron malas. Hice las 40 piezas que tenía que hacer. Usé los 40 minutos que debería haber usado. El tema es que de las 10 piezas, 2 salieron mal. Entonces, hay un índice de calidad también. El 80% del tiempo estándar que usé, la realidad saqué piezas buenas. Entonces, estos son los 3 indicadores del ingeniero industrial, básicamente. Disponibilidad, eficiencia y calidad. Disponibilidad. ¿Cuánto tiempo la máquina estuvo andando sobre lo que debería haberse usado? 80%. Bien. Listo, la máquina está andando. De la máquina que ¿están dando la velocidad que tendría que andar? No, está yendo más lenta. O sea, en vez de tardar 6 minutos, está tardando 8. Bueno, ahí tenés la eficiencia. ¿Y la calidad? Che, ¿estoy sacando 100% piezas buenas? No, 90% de piezas nuevas. Buenas, de cada 10, una sale mal. Si yo multiplico disponibilidad, eficiencia y calidad, me va a terminar dando el OEE de mi planta. Y eso es lo que yo tengo que mejorar, el OEE. Entonces, vamos a poner este ejemplo, ¿sí? Ahí les pido que agarren un lapicito y un papel como para poder hacer este ejercicio, ¿sí? Esto fue un caso real que me pasó. Yo fui a planta y hice 5 visitas, porque la verdad que siempre me gusta recorrer planta. Entonces, de las 30 veces que pasé por la prensa, 5 veces la prensa estaba parada. Y una sola vez se le estaba haciendo mantenimiento preventivo. Pero el resto de las veces estaba rota la máquina. De las 25 veces que pude verla, que estaba trabajando la máquina, salían 10 piezas por hora promedio. Cuando deberían estar haciendo, según el supervisor y las planillas, 12 piezas por hora. Y una vez, por necesidad de urgencia del mejor cliente, el equipo logró hacer 120 piezas en un turno de sábado de 6 horas. La verdad que los operarios se ganaron un asado a cargo de la empresa y el supervisor reforzó ser la mano derecha indispensable del dueño. Entonces, vamos de a poco con qué información vamos sacando de acá. Primero, disponibilidad. Cualquiera me diría que la disponibilidad es que de 30 veces que fui, 5 estaban paradas, o sea, del 83%. Bueno, esto no es correcto, porque la realidad es que hubo una vez que fui a la planta, que la máquina estaba parada, pero estaba planificada la parada. Por lo tanto, es injusto. Yo no puedo decir que la máquina estaba parada. No, no, la máquina se le estaba haciendo planificadamente algo. Entonces, en realidad, la disponibilidad es de 4 sobre 29. ¿Qué quiere decir eso? Que de 4, que el 86% tengo de disponibilidad de máquina. Entonces, ustedes, cuando tengan que ir a planta y sacar la disponibilidad de las máquinas, lo hacen así. Van a estar recorriendo en un muestreo. Si lo quieren hacer bien, en la OIT te muestra el periodo de muestreo para que sea aleatorio. Y van a ir a la planta y van a decir, ¿esta máquina funciona? Sí, no, sí, no, sí, no, sí, no. Y de 100 observaciones, si el 90% es sí, vas a decir que tiene una disponibilidad del 90%. Esa es una manera de hacerlo. Hay máquinas que están conectadas a una computadora y la información te la saca directamente la computadora. Y si no podemos ir a la planta, bueno, pidan alguna cámara de seguridad que enfoque una planta. Y en forma aleatoria avancen cada 2 minutos y digan 3 minutos. A ver, ¿están dando? Sí. 3 minutos. ¿Están dando? Sí. Y se fijan en una cámara de seguridad. O hagan una planilla para dársela al supervisor, que tienen buena onda, cómprenselo al supervisor, o el jefe, o el gerente, y pídanle en una hoja, como una grilla, los horarios que tiene que ir a la planta a verificar si la máquina funciona o no funciona. Y lo único que tiene que poner es sí o no. Nada más. ¿Ok? Por lo tanto, no tenemos ninguna excusa para no poder sacar el índice de disponibilidad de las máquinas. Entonces, ¿qué pongo acá? Si está planificada, es lo mejor que puede pasar. Ahora, mostrame el plan que tenés. Que no te lo cuenten.
Ah, ¿está parada? ¿Está planificado? A ver, mostrame la guía. ¿En qué momento está planificado? A ver. No, en realidad, no. Entonces no está planificado. Se te paró la máquina y la estás arreglando. Entonces sí entra dentro de la disponibilidad. Ahora, si te viene con una planillita y te dice, mirá, cada 15 días en este horario nosotros paramos porque hay una parada preventiva, porque esto, lo otro, listo, se la das como válido. ¿Sí? De las 4 veces que visité la parada, estaba parada la máquina sin planificar. Ya que no está funcionando la máquina, ¿por qué no preguntamos por qué? Entonces, cada vez que la máquina no está funcionando, registremos. Al preguntar, 2 de las veces se relacionaba con el sistema hidráulico y la otra causa se relacionaba con que el operario no estaba atendiendo la máquina porque fue a buscar un rociador y la última vez no había electricidad en la zona. Entonces, de las 25 veces, las 5 veces hubo paradas, una fue planificada, por lo tanto no la cuento, y de las 4, 2 fueron por el sistema hidráulico, una por una falta de herramienta y otra por corte de luz. ¿Por qué es importante esto? Porque cuando ustedes detecten todas las causas de las paradas, van a poder hacer un Pareto. Y sobre el Pareto, ustedes van a poder atacar aquella causa que mayor impacto genera en la disponibilidad. Y si ustedes en el capítulo de la mejora logran encontrar mejoras que evitan esa causa que genera como consecuencia una disponibilidad, automáticamente lo que están haciendo es aumentando el porcentaje de disponibilidad. Y si ustedes aumentan el porcentaje de disponibilidad, lo que están aumentando es la OD. Y si están aumentando la OEE, quiere decir que van a tener la posibilidad de hacer más piezas por hora. Y si ustedes hacen más piezas por hora, con los mismos recursos, quiere decir que tal vez lo que en un año a ustedes no les alcanzaba la máquina, ahora les empieza a alcanzar. Y eso es ingeniería industrial. Sigamos. ¿Hasta acá alguna duda con la disponibilidad? Hola, sí, yo tengo una consulta. ¿Qué tal? Quería preguntarte, por ejemplo, los tiempos de cambio de lote. Bien. ¿Eso también estaría en el Pareto, por ejemplo? ¿Cuál es tu nombre? Vale, Malena, ¿qué pensás vos? que sí, pero también es planificado, es una cara planificada. Perdón, que cuando me decís que sí, es que me decís que entra o que no entra en la disponibilidad. Que entra. Esperá, que entra quiere decir que vos la estás considerando como disponible. O sea, ¿lo metés en la cuenta o no? Sería como este caso de la parada programada, el setup, o para vos es un tiempo que la máquina está parada. Quizás entran programadas y yo tengo ya definido cuánto tiempo tiene que tardar, puede ser, un cambio de lote. Excelente. Entonces, vos vas a la máquina. ¿Está parada? Sí. Sí. ¿Qué están haciendo? Cambio el setup. Bien, perfecto, está bien. Che, pará, ¿hace cuánto que venís haciendo el setup? Hace 4 horas. ¿Y en cuánto deberías haberlo hecho? En 2 horas. No, flaco, esta máquina está parada y entra dentro de la disponibilidad porque tenés un problema con el setup. Y lo ponés castigando la disponibilidad. Entonces, ahí es entrar un poquito más fino. Normalmente cuando está en setup uno lo da como planificado, entonces no lo mete en el indicador de disponibilidad. Pero cuando vos vas más afino, vos pensás, Malena, que en algún momento también te pones a estudiar el setup. Porque el mayor tiempo pasa en los setups. Mirá, te lo voy a poner acá. Muchas veces, ¿sí? Este tiempo, dependiendo acá cómo vos lo evalúes, ¿no? Perdón. Como vos lo sacás, este tiempo accesorio tal vez sea un tiempo de setup, que vos entendés que está bien, que es setup y todo lo que vos quieras. Pero ¿por qué tardás 4 horas? Claro. Entonces, poder entender después en fino te va a permitir poder entender dónde están las mejoras. ¿Sí? Sí. El tema del setup igual es una cosita que más adelante voy a hacer una aclaración, pero está bien como lo estás planteando. ¿Alguna otra duda? Gracias, Malena. No, vas. Bien.
digamos, habiendo llegado a las unidades requeridas, ¿sí? Porque se cumplió, la efectividad es 1. Como la efectividad es 1, la eficacia, que dijimos que era efectividad por eficiencia, pasa a ser la eficiencia. Por eso que normalmente en las plantas, y esto es muy importante que lo entiendan, chicos, normalmente se mezcla eficiencia con eficacia. Pero porque atrás de eso, lo que estamos diciendo es que la efectividad es del 100%. Porque normalmente cuando un cliente le pide a un proveedor 1000 piezas, normalmente nosotros hacemos las 1000 piezas. Nosotros normalmente somos efectivos, le cumplimos al cliente. El problema que tenemos es que normalmente lo hacemos con más recursos de los que deberíamos hacer. Entonces, si entendemos como base que la efectividad es 1, obviamente que la eficiencia va a ser igual a la eficacia. Pero no es que la eficiencia es igual a la eficacia, es igual porque la efectividad es 1. Entender conceptualmente esto nos hace mejores profesionales, chicos. Entonces, como la eficiencia termina siendo igual que la eficacia, y la eficacia termina siendo igual que la productividad real sobre la productividad estándar, es que yo puedo empezar a jugar con las productividades. Y puedo decir que la productividad real, que son 10 piezas por hora, sobre la estándar, que es 12, me termina dando una eficiencia del 83%. ¿Por qué la productividad real es 10 y la productividad estándar es 12? Por lo que dice acá, ¿sí? Acá lo que me está diciendo, que de las 25 veces que pude verla trabajar, salían 10 piezas por hora promedio, cuando deberían estar haciendo, según el supervisor, 12 piezas promedio. Entonces, 10 piezas promedio, que la productividad estándar, sobre las 12 piezas promedio, me da el 83% de eficiencia. ¿Cómo puedo mejorar la eficiencia? Simple. Si la productividad real es más baja que la productividad estándar, puede pasar varias cosas. Una, analicemos, hagamos una espina pescado. Capacitación. ¿La gente está capacitada? Herramientas. ¿La gente tiene las herramientas adecuadas para ir al estándar que yo le dije? Porque muchas veces pasa que los ingenieros somos unos genios, ¿eh? Definimos metodologías y métodos de trabajo y después no le damos las herramientas que tiene que necesitar. Entonces decimos, por ejemplo, que le tenemos que dar 4 vueltas a un tornillo, ¿y por qué no le damos una que tiene torque directamente? Entonces, capacitación, herramientas. ¿No será que el flaco no está perdiendo tiempo porque la calidad de la materia prima está mala y tiene que ir más despacio? Entonces veamos en la calidad de la materia prima. Che, ¿está cómodo el tipo a nivel ergonómico, de ergonometría? ¿Están las condiciones como quise? Entonces, o mejoro la realidad para tratar de llegar a las 12 piezas por hora, o tal vez como ingeniero industrial hasta puedo mejorar el estándar. Porque lo que te digo es, mirá, me di cuenta que si te cambio esta herramienta, vas a ganar tiempo y en vez de pedirte 12 piezas por hora, te voy a pedir 20 piezas por hora. Probablemente el tipo, en vez de 10 piezas por hora, termina siendo no 20, 18, porque siempre ahí puede pasar algo. Pero fíjate cómo mejoraste. Entonces, o mejorás con capacitación, que tiene que ver con la realidad, o mejorás mejorando el método. Ambas puntas mejoran la eficiencia. Y ambas puntas es el trabajo del ingeniero industrial. ¿Alguna duda con la eficiencia? ¿Alguno que me quiera preguntar algo? ¿Cómo se mide la eficiencia? Así como les estoy diciendo. Tenés que agarrar al supervisor y decirle, escúchame, esta producción que estás haciendo ahora, ¿cuántas piezas por hora tendrían que hacer? ¿O cuántos toneladas por hora? ¿O cuántos metros por hora? Dependiendo cuál es el proceso. ¿Y cuántas deberían hacer? Sobre el real y el deber, sacan la eficiencia. Traten de evitar que el supervisor les diga. Traten de pedirle, ¿me lo puedes registrar? Escúchame, en 8 horas, ¿cuánto va a trabajar la máquina? 4 horas, bien. ¿Me puedes decir en 4 horas o cada hora le haces una grilla donde le pones en la hora 1, decime cuántas piezas sacaste? En la hora 2, ¿cuántas piezas sacaste? Vos registrá por observación directa, que nadie te cuente nada, vos registrá por observación directa cuánto se está produciendo por hora. Para que no te cuenten la historia. Y vos, fijate en lo que dicen los procedimientos o calculá por un análisis de método cuánto se tendría que hacer por hora.
Y si no podés ir a planta, sacá la información, dátelo en una planilla al supervisor para que complete, o viendo videos para ver qué es lo que está pasando en la realidad. Y sí, tendrás que estar, no sé, 10 minutos viendo cuántas piezas se hacen en 10 minutos y ahí vas a saber cuánto es la producción horaria. ¿Está claro? Entonces de ahí podemos hacer la eficiencia. Y finalmente la calidad. Che, ¿me das tu registro de calidad? No, no tengo registro. Bueno, mira, te doy una grilla y por una semana completame por día de todas las piezas que haces, ¿cuántas te salieron malas? Entonces, si de cada 100 piezas hay una que está mala, el índice de calidad de ese muestreo que sacaste es del 99%. Entonces, cuando sacaste la disponibilidad, el 86%, sacaste la eficiencia, 83%, y sacaste la calidad, 99%, vos podés decir que por tu muestreo, que les recuerdo, tu muestreo, que no sirve de nada, pues es un muestreo muy chiquito, es un muestreo, nada, de un alumno que está recién por terminar la carrera, vale mucho más que no hacer nada, Por lo tanto, el muestreo que hicieron ustedes para decir que la planta tiene un OE del 71%, vale oro, vale un montón. Porque lo que le estás diciendo al dueño de la empresa, o al director, o al jefe, o al gerente, es, si vos esta metodología la hacés sistematizada, vas a tener un indicador que antes no tenías. Y si no es del 71, decime vos cuánto es, pero la metodología la tenés acá. Y eso es del ingeniero industrial. Entonces, ¿hasta acá alguna duda de cómo podemos calcular o imaginarnos calculando el OEE? Y esto se aplica en pymes también, Ojo, esto no es que es una locura. Se aplica en pymes, en el área de producción, y se aplica en pymes en logística también, Porque hablamos de las máquinas, podemos hablar de la máquina en logística. La disponibilidad de un autoelevador, la eficiencia del autoelevador y la cantidad de veces que genera un quilombo el autoelevador. Por ejemplo, ¿alguna duda del OEE? Bien. Vamos entonces a lo que les propongo como tablerito de comando para lo que es el capítulo de situación actual y para lo que es el capítulo después de cómo mostrar las mejoras, las mejoras que ustedes hicieron. Imagínense que yo tengo una demanda del 2014 de 15.000 piezas y mi producción horaria estándar es de 12 piezas por hora. Y el OE, que acabo de calcular arriba, es del 71%. Por lo tanto, mi producción horaria planificada, yo no puedo planificar que voy a ir a 12 piezas por hora, porque yo ya sé que tengo un OE del 71%. Entonces voy a planificar con 8,52 piezas por hora. Por lo tanto, para hacer las 15.000 piezas, voy a necesitar 1.761 horas. ¿Ok? 1.500 dividido 8,52 me dan 1.761 horas. Tengo una máquina, porque tengo una máquina, que la voy a hacer trabajar 11,5 meses. ¿Por qué? Porque hay medio mes que la voy a tener parada para mantenimiento preventivo. Voy a trabajar 4.3 semanas por mes. Viste que algunos meses tienen 4 o 5 semanas. Bueno, yo promedio 4.3. Lo voy a hacer trabajar 5 días a la semana, de lunes a viernes, un solo turno de 9 horas. Por lo tanto, tengo disponible, y acá la clave está la diferencia entre disponibilidad y requerimiento. Yo necesito 1.761 horas, pero tengo 2.225. Por lo tanto, mi grado de utilización es del 79% y me quedan 465 horas anuales disponibles para usar. Hasta acá está divino. Si yo pudiese tener mi proyección, que es el capítulo 1 de ustedes, que es el estudio de mercado, yo sé que el año 2014 voy a estar bien. Pero como después tengo un aumento de mi producción, la pregunta es, che, ¿qué pasa en el año 2? Si dejo todo como está. Bueno, ahora voy a necesitar 1.900 horas. ¿Cuántas tengo? 2.225. Por lo tanto, mi grado de utilización es del 85%. Por ahora zafo. En el año 2016, guarda que acá ya estoy al límite, me sobran solamente 113 horas. Ahora, ya en el año 2017 me faltan horas. Por lo tanto, no voy a poder producir, no las voy a poder producir, no las voy a poder vender.
Y acá termina nuestro estudio de mercado, nuestro estudio de situación actual. Mi análisis de situación actual lo que me define es que del año 2017 yo necesito todas esas horas. Y en el año 2023 necesito una capacidad que me dé por lo menos 1892 horas, porque si no, no voy a poder producir. Entonces, yo tengo unas horas disponibles fijas. A medida que voy teniendo más producción, va a llegar un punto en donde tengo una demanda insatisfecha. Entonces, acá vienen los genios de la ingeniería industrial. Comprá una máquina, te dicen. Entonces vos ves al ingeniero industrial y decís, ¿estudiaste 6 años para recomendarme comprar una máquina, flaco, con mi plata? Pero vos no entendés nada. Lo último que hacemos, muchachos, es comprar una máquina. Es lo último que hacemos. Lo primero que tenemos que hacer es trabajar, ¿eh? ¿Y cómo vamos a trabajar? Bueno, siendo ingenieros industriales. Vamos a hacer dos cosas. O mejoramos la pH estándar, que es mejorar los métodos, o mejoramos la realidad y mejoramos el ODE. ¿Mejoramos la disponibilidad? ¿Mejoramos la eficiencia o mejoramos la calidad? Entonces, cuando mis horas disponibles, yo, obviamente que cuando compro una máquina, rápidamente genero disponibilidad de horas. La duplico. Ahora, toda esta capacidad ociosa, ¿quién la paga? Entonces, ¿por qué no hacemos ingeniería industrial mejor? Entonces, vamos a poner un ejemplo. Arranquemos a analizar el ODE. Che, yo dije que tenía un 86% de disponibilidad. Bueno, si yo me di cuenta que faltaba una herramienta, ¿por qué no la compro la herramienta que sale $1.200? Se supone que si yo la compro, diagrama causa-efecto, si yo la compro por un lado, este valor se va a eliminar, ya no voy a tener más las paradas por falta de herramienta. Por lo tanto, ya no voy a tener 4 observaciones sobre 29, voy a tener 3 sobre 29. Por lo tanto, ya mejoré mi disponibilidad. ¿Y qué pasa si invierto en el sistema hidráulico? $10.000, ya no voy a tener más esta causa. Por lo tanto, con esta inversión, puedo decir que la disponibilidad la voy a llevar al 97%. Vamos a pensar un poco en la eficiencia. La situación actual, yo tomé tiempos, ¿sí? Fui tomando tiempo de la bajada de prensa, fui tomando todos los tiempos. Y me di cuenta que el estándar es 10.7 piezas por hora. Ahora, yo podría hacer una cosa si quiero. Yo podría poner 2 operarios a trabajar y esta espera de la prensa, porque la prensa espera que el trabajador termine, poniendo a 2 personas, hago que lo que se llama bostezo, baje. Por lo tanto, en vez de hacer 10 piezas por hora, puedo hacer 15 piezas por hora. Después vamos a ver un poquito de esto. ¿Qué pasa si yo, ¿se acuerdan de estos gráficos? ¿Qué pasa si yo identifico y cuando la máquina está parada en lo que es el trabajo exterior, ¿qué pasa si parte del trabajo exterior lo llevo al tiempo interior? O sea, que el operario trabaje mientras la máquina en forma paralela está trabajando. Disminuyo los tiempos. Entonces ahí me empiezo a meter con los trabajos múltiples máquinas. ¿Qué pasa si pongo una persona comodín que ayude a 3 máquinas y... Bueno, todo esto es lo que me hace bajar las interferencias, bajar las fatigas, mejorar los suplementos. Entonces, tal vez lo pueda llevar a 19 piezas por hora o con alguna mejora a 20 piezas por hora. Ojo, si pongo 2 personas, también voy a perder la productividad del recurso mano de obra, ¿eh? Entonces, otra vez, si yo ahora pudiese hacer, perdón, vamos acá. Si yo en mi disponibilidad queda del 86%, de repente la puedo mejorar al 90% y después la puedo mejorar al 97%, y mi estándar queda del 12%, con un cambio muy chiquito la puedo llevar a 15.9%, y cuando la necesite la puedo llevar a 20%,
piezas por hora, lo que estoy haciendo como ingeniero industrial es tocando las variables para mejorar mi OE, acá mejoré el OE y acá mejoré el OE, y para mejorar mis métodos a través del estándar. Cuando yo mejoro mi OE, mi pH planificada, por decirlo de una manera, obviamente lo que estoy haciendo es que el requerimiento de máquina sea cada vez más chico. Por lo tanto, con una sola máquina, lo que antes yo estaba en rojo en el 2017, fíjense que ahora el rojo se me pasó hasta el 2023. Entonces, en vez de comprar una máquina en el año 2017 y generar todo esto, ¿sí? Todo esto, lo que hice fue ir adaptando mis mejoras a medida que la demanda me lo exigía. Y no invertí un peso, invertí $11.200 nada más. No invertí $200.000 en comprar una máquina. ¿Hasta acá alguna duda? ¿Alguien me quiere preguntar algo? Esto es lo que esperamos nosotros cuando termina el capítulo de la mejora. Cuando ustedes me explican la mejora tiene que apuntar o a mejorar estándar, o a mejorar la disponibilidad, o la eficiencia, o la calidad. Y recién después, que vuelvo a esta, recién después me pones más gente y me agregás un turno de horas extra y haces todo lo que vos quieras hacer. Y recién después, final, último, invertís en la máquina. Bien, antes de compartir otras cuestiones, ¿hasta acá alguna duda? Bien. Anécdota. Yo les conté ahí que un día fui a planta y resulta que los flacos habían hecho 120 piezas en no sé cuánto tiempo, en 6 horas. Eso me daba 20 piezas por hora. Entonces, esto para Mateo, creo que te llamaba, Matías. La eficiencia, la eficacia, me daba 166%. O sea, hacían 20 piezas cuando yo le pedía 12. Así me encontré yo la autopartista cuando empecé el proyecto. Que iban siempre a 10 piezas por hora. Ahora, cuando el supervisor pedía más, le metían máquina y hacían, y quedaba como un genio. Claro, ¿sabés qué pasaba de fondo? Pasaba que el flaco ponía 2 personas, recoordinaba las tareas y podía hacer 20 piezas por hora. Entonces, ¿qué hicimos? Empezamos a estudiar el método. Y le definimos un método que podía llegar, y no te miento, a hacer 56 piezas por hora. Obviamente que se armó quilombo con el sindicato, porque le mejoramos un montón la productividad. Bueno, ponele que en esa pieza, que era de 56, negociamos en 50, pero pasamos de 12 piezas por hora a 50 piezas por hora. Ahora, el día que venía el cliente a pedirle que por favor le haga una producción que antes como Superman sacaba, ahora no la puede cumplir. Porque antes, cuando todos pensamos que él podía hacer 12 piezas por hora, él tenía guardada casi 30 piezas por hora, la tenía guardada como método. Entonces, cuando le pedían, era el primero que saltaba a resolver el problema. Cuando entró en ingeniería industrial, se acabó. No hay magia en ingeniería industrial. Si vos podés hacer más piezas por hora, es por 2 cuestiones. O porque estás poniendo en riesgo la vida del operario, o porque definiste mal el método. No hay magia. Bueno, la autopartista creció un montón, porque redefinimos todos los métodos de trabajo y le aumentamos la productividad con seguridad, porque nosotros nos tenemos que preocupar de seguridad, un montón. Entonces, eso es parte del trabajo que nosotros también queremos hacer, el trabajo profesional. Entonces, una sola observación que quiero hacerles y después quiero ver si les puedo compartir un video. ¿Hasta acá alguna observación? ¿Anne, están preguntando algo? No. No, en el chat no están poniendo nada. Ahí Malena quiere hablar. ¿Malena? Malena, no. Quería consultarte esto de cuando decís negociar con el sindicato. Sí. O sea, vos como un tire y afloje, vos le tenés que decir que también las personas están en mejores condiciones, No. diferente. Te cuento,
Te cuento mi Sí. experiencia de lo que pasó, ¿sí? Te cuento 2 experiencias con el sindicato, una en el autopartista y otro en una terminal automotriz. Las 2 tienen que ver con la automotriz. Nosotros hicimos el estudio creo que eran 30 procesos, y cada proceso tenía su mejora. De 20 habíamos llevado 35 piezas por hora, de 18 habíamos llevado 56, cada una tenía su mejora. Y cada mejora venía de un estudio de métodos y un estudio de tiempos, y contemplaba un suplemento. Cuando el delegado vio que íbamos por ese lado, obviamente se armó un quilombo, y el capo del sindicato en ese momento pidió una reunión con la dirección. Entonces le dimos la reunión, nos pusimos sobre la mesa y le mostramos los videos. Entonces, por ejemplo, le mostramos, ellos nos decían, bueno, pero ¿qué ritmo de trabajo consideraron acá? El 70. No, ¿cómo puede ser el 70? Es mucho más. Bueno, dale, ¿cuánto es este ritmo de trabajo? Del 90. Bueno, 90. Y después le poníamos otro, que si el que iba lento era 90, ¿ese a cuánto iba? ¿A 130? Ah, Entonces te decía, no, ese va a 100. Bueno, ¿y el otro a cuánto va? Ah, tenés razón, el otro va a 70, perfecto. Y este iba a 20. Entonces, el sindicato se puso medio nervioso, porque, lo voy a decir gaucho, lo estábamos cagando. ¿y no tuviste problemas para filmar en un principio? No, porque, esperá que te termino el cuento. Entonces, Sí, cuando nosotros en forma analítica y profesional le fuimos mostrando todo, porque nuestro aspecto era mejora, nada, el delegado nos pidió la carpeta y le dimos la carpeta. Dijo, acá está todo el estudio, formal. Lo que ustedes están haciendo ahora en trabajo profesional, lo hicimos formalmente. Toma, acá tenía la carpeta. El tipo pidió suspender la reunión, se fue a una reunión con el presidente, arreglaron y se fueron. Ni se llevaron la carpeta, porque se dieron cuenta que el trabajo estaba bien hecho. Entonces, 2 conclusiones. 2 conclusiones. Primero, la OIT te marca, cuando arranca a hablar de tiempos, que al empleado no hay que mentirle. Vos no puedes ir con el cronómetro escondido atrás de la espalda. Vos le tenés que ir y decir, mira, te voy a tomar tiempos. Este es el método, cumplilo y te voy a tomar tiempos. Lo mismo cuando lo filmás. Flaco, te voy a filmar. Así que peinate, porque te voy a filmar para después tomarte tiempos. Cuando vos lo aclarás y le avisás a los delegados, no pasa nada, porque en definitiva son mejoras. Lo que sí van a querer después es ver los resultados, porque sobre los resultados, bueno, después se verá qué hacer. Y te digo que el del sindicato vino el metodista, Vino el de métodos y tiempos del sindicato, vino a la planta. Volkswagen. Le hicimos el estudio de tiempo de los 600 puestos de trabajo en Volkswagen. En Volkswagen, uno de los suplementos, no sé, 3%, era un suplemento negociado con el sindicato. El sindicato había negociado que en el tiempo estipulado profesionalmente iban a tardar 3% más. ¿Por qué? Porque es dentro de una negociación. Sí. Entonces, conceptualmente, ¿qué quiere decir aumentar el tiempo? Que la producción horaria es menor. Y que la producción horaria sea menor, quiere decir que necesitas más horas. Y si necesitas más horas, necesitas más gente. Vamos al revés. Toda mejora se termina pensando como que reduce gente. Cuando hay momentos que es verdad que reduce gente. Lo importante es con esa gente reutilizarla para otra cosa. Claro. Mirá, te voy a contar otra experiencia. Yo tuve un alumno que estaba terminando, cuando estaba en el momento de la mejora, era una pyme de 6 personas, tenía que echar a 2. Entonces le digo, no los tenés que echar, los podés reinventar, hacer otra cosa. No, Bruno, voy a dejar el trabajo. Le digo, no, pará, no entiendo. No, yo por principio no puedo hacer un trabajo que deje gente en la calle, me dice el alumno. Era un alumno particular, Le digo, pero pará, hay una parte que vos no estás entendiendo. Si vos como ingeniero industrial no haces mejoras en la planta, el problema no van a ser esas 2 personas. El problema es que la empresa no va a ser competitiva y se van a quedar en la calle 6 personas más el dueño y la familia de cada uno de ellos. Por lo tanto, nosotros tenemos un deber de hacer productivas las empresas para que sean sustentables en el tiempo, para que sigan dando trabajo, y cuando se te liberan recursos, yo no te estoy diciendo que las tenés que echar. Lo que te estoy diciendo es que tenés que reinventar el trabajo de esas 2 personas. Tal vez las podés poner en administración, las podés poner a vender, las podés poner a hacer otra cosa, pero esa actividad no las necesita. Y eso es ser ingeniero industrial y es ser consciente.
Pero para poder llegar a eso también tenés que incluir factores ambientales, no podés hacer cualquier cosa, factores de higiene y seguridad, no podés hacer cualquier cosa, y te tenés que preocupar por la gente. No te estoy diciendo que la eches. Cuando vos haces un trabajo con esta filosofía, con el sindicato, si es que está metido el sindicato, también te creen, porque ellos también saben que algunas cosas se podrían mejorar. El problema es cuando vos querés hacer un trabajo aprovechándote de un ingeniero para cortar cabezas. Bueno, esa es otra cuestión. Pero eso, ustedes en esta altura no están en esa situación. Vos tenés que hacer un trabajo profesional. Y si el presidente, el director o el gerente te dice, mirá, vos me tenés que poner 50 piezas por hora, y a vos el estudio te dice 40 piezas por hora, porque vos no vas a permitir que el operario meta la mano cuando la prensa está en movimiento, vos tenés que cumplir con las 40 piezas por hora. Si el gerente quiere poner 50, que ponga el gancho él. Vos no te vas a hacer cargo de esa inseguridad. ¿Me seguís? Sí, claro. Entonces, mi experiencia es, porque me tocó, si somos profesionales en nuestra vida profesional, que ustedes van a hacer ahora en breve, el primer ejercicio es ahora en el trabajo profesional, que se van a chocar con empleados, operarios, etcétera, se puede hacer eso. Se puede. No la tenemos que creer, muchachos, muchachos y muchachas. Somos ingenieros industriales UBA, la mejor facultad de Latinoamérica, y tenemos una hermosa formación en la facultad. Salimos pensando en ser gerentes, pero nos gusta meter la mano en el barro. Si nos tenemos que levantar a las 6 de la mañana para ir a ver un camión cómo descarga, lo hacemos. Y después vamos a la laptop, con un cafecito y aire acondicionado. Pero nos embarramos nosotros, porque nos gusta la parte técnica profesional. O por lo menos eso es lo que transpiro y les quiero compartir a ustedes. ¿Algún otro que me quiera preguntar algo? Yo quiero agregar otra. Sí. ¿Cuánto tarda más o menos un video de tiempo bien hecho, como decís? ¿Es un trabajo, por ejemplo, de un año, de meses o qué? No, bueno, por eso, pero depende. Acordate que siempre la respuesta del ingeniero va a ser depende, ¿sí? Depende. El trabajo de Volkswagen creo que nos llevó como 6 meses, 8 meses. Porque eran... Pero, ¿qué decíamos nosotros? Por ejemplo, 700 puestos de trabajo. Negociamos con Volkswagen que íbamos a hacer 10 observaciones. Como el takt time de Volkswagen eran 2 minutos por auto, nosotros sabíamos que 10 observaciones eran 20 minutos. Entonces, hacíamos 700 dividido 20, ¿sí? Te daba 35, minutos. Bueno, te daba determinado tiempo. ¿Cuántos recursos van a meter? ¿Cuántos me vas a pagar? Y yo quiero que esto se haga en 6 meses. Bueno, necesito 5 recursos. No, es muy caro. Bueno, te pongo 4, pero en vez de 6 meses vamos a tardar 7 meses. Entonces, depende del proceso y los tiempos de cada proceso. A ver, me ha tocado relevar tiempos de 2 minutos, como te dije Volkswagen, como me ha tocado relevar en una línea que hace mangueras, el proceso de la manguera tardaba 3 horas. Y me he tenido que quedar un turno para ver 2 ciclos nada más. Bueno, ¿qué coordinamos con esta gente? Coordinamos que yo iba una vez por semana a relevar en vivo lo que pasaba, pero las otras me grababan con las cámaras de seguridad los ciclos y yo lo veía y lo iba adelantando, hasta tanto se paraba la máquina y ahí contaba la disponibilidad y después volvía a poner play y la adelantaba. Entonces, ahora voy a hacer algunos tips relacionados con la multimedia en época de pandemia, pero la realidad es que el estudio de tiempo depende del proceso. Perfecto. Había otra pregunta, me parece. ¿Tomás? Sí. Te quería hacer una consulta. Yo justo estoy haciendo un trabajo que es sobre mejora de OE, porque hay en una línea de producción, de un formato de producto, hay muchas horas extras. Sí. Y ellos, tal como vos decías, digamos, al momento de medir la OE, no lo hacen tal como dicen la OET y le ponen así nombres más lindos y en inglés a las distintas variables. Y una de las variables como que les baja la OE son las paradas planificadas. Bien. Al momento de hacer el TP, ¿yo tengo que tener en cuenta esa medición que hacen ellos o lo puedo volar y hacer una medición de OE según la OIT? Mirá, varias respuestas tengo para decirte, porque eso te va a pasar mucho en la vida de todos los días, ¿sí? Un director que ve una cosa y un gerente que ve otra cosa y vos que pensás otra. Entonces, la respuesta es hacer lo que vos quieras hacer, con tal que tenga lógica. Entonces, vamos al tema del OE, ¿sí? Perdón, antes de eso. Como
trabajo profesional, en definitiva, es un paso más académico para ustedes, y con la excusa de esto, ustedes lo están haciendo en una empresa, yo lo que te recomiendo es, mientras que vos técnicamente entiendas lo que incluya, usar los indicadores que usan en la empresa, porque el trabajo es para la empresa, y si con nuestra ayuda como tutores, que es como una consultoría cara y gratis, porque nosotros te brindamos toda nuestra experiencia, digamos, lo que yo le estoy contando ahora puede salir 300 lucas. Entonces, ustedes con el tutor tienen la posibilidad de un coaching personal muy importante. Entonces, ya que lo estás haciendo en tu empresa, ¿sí? Mostrate, hacelo para tu empresa, para que quede implementado en tu empresa, porque tal vez es un excelente trabajo y te terminen o contratando, o subiendo el sueldo, o exponiéndote positivamente ante tu compañero. Entonces, hacelo como lo hace la empresa. El riesgo de eso es que muchas veces lo haces como la empresa, pero sin entender lo que estás haciendo. Y ahí sí donde yo me vuelvo loco, porque me hablan del Finchum File, yo digo, ¿qué es eso? No sé. Y entonces, y cuando vamos al hueso, se llama disponibilidad eso. Entonces, ahí sí me agarra la calentura con el alumno. Bueno, entonces, el OE. Hay mucha discusión de qué va adentro y qué va afuera. Mi experiencia me terminó, igual que lo del setup que decía Malena por ahí, yo lo que termino diciendo es, mira, lo importante es que tengas un indicador. Y que en el indicador tengas muy claro qué va y qué no va. Entonces, si en el OE que mide en tu empresa, ¿sí? Contemplan todo, incluyendo las paradas programadas, bueno, todo bien. Pero primero, medilo siempre igual. Y todos mídanlo igual. Y segundo, sabé que nunca vas a llegar a un OE del 100%. Tu mejor escenario va a ser un OE del 95%, porque vos ya sabés que hay un 5% del tiempo que nunca lo vas a usar para producir porque es una parada programada. Que es lo mismo que decir un OE sin la parada programada cuyo objetivo sea del 100%. ¿Me seguís? Sí, sí, listo, ya ¿Seguro? entendí. Muchas gracias. Sí, 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 sí. Bien, perfecto. El resto de los chicos entendieron este concepto porque es fundamental lo que dijo Tomás. Bien, ¿alguna otra duda? Bueno, entonces, si no hay otra cosa, quiero tirarle algunos tips relacionados a la filmación en época de pandemia, ¿sí? Ustedes, aunque vayan a planta, van a tener que filmar. Entonces, lo que les voy a decir ahora tiene que ver, esto se me hace más fácil cuando estoy en vivo, pero voy a tratar de imaginármelo. Ayudarlos a que se lo imaginen ustedes. Ustedes en este momento se tienen que transformar en Spielberg, o en el director que conozcan, no importa, en cineastas, ¿sí? Cuando ustedes vayan a filmar, y van a filmar una operación, como después esa filmación ustedes la van a ver, le van a poder sacar mucho más jugo de lo que creen. Entonces, por ejemplo, agarran el celular y se ponen a filmar a un operario que está cosiendo una tela. Imagínense que atrás tenés otras 2 puestos de trabajo. Primer punto, cuando filmen traten de dejar la cámara fija, ¿sí? No se muevan, no sigan el producto, traten de dejarlo de tal manera. Mirá, acá me voy a sacar la pantalla, la voy a dejar de compartir, porque tal vez sea más fácil. Ahí. Sea más fácil viendo mis movimientos con las manos. Bien tano muevo las manos. Entonces, usted lo que tiene que poner cuando están con el celular, se tiene que poner en tal posición que el ángulo que tome involucre el puesto que ustedes están tratando de ver, pero traten de que involucre un poquito más atrás. Porque cuando ustedes le están tomando el tiempo al de adelante, sin darse cuenta, también le están tomando el tiempo al de atrás. Y probablemente lo que pase es que cuando vos le estás filmando el de adelante, el de atrás esté relajado, porque sabe que están grabando al compañero y no a él. Entonces va a laburar como labura todos los días. Y cuando vos después le digas, che, ahora te voy a filmar a vos que estás atrás, el de adelante se va a relajar. Y como la toma más o menos es la misma, vas a poder sacar otro muestreo de la toma del primer puesto de trabajo. ¿Me siguieron? Vos de esa manera, con un video, podés sacar 2 o 3 puestos de trabajo. Y eso te ahorra tiempo. Después el tiempo lo necesitas, obviamente, para el análisis, ¿no? Pero te ahorra tiempo.
Y te permite de alguna manera después comparar y decir, che, ¿no me dijiste que esto se hacía así? ¿Y por qué estos dos no lo hacen? No, lo que pasa es que justo... No, flaco, decir, ¿cuál es el método? Entonces, planos largos para tratar de captar la mayor cantidad de información. Y traten de ver esto que le digo de los elementos, ¿sí? Un ruido, un posicionamiento, algo que se vea en la pantalla. Entonces, cuando el flaco deja la tela, puede ser un corte de elemento que empieza el otro elemento. Cuando agarra, no sé, cuando agarra el botón, puede ser otro elemento de corte. Y todo eso ustedes lo pueden ver con el posicionamiento de cámara. No se pongan a filmar si no le pueden ver la mano al operario. Entonces vos me decís, pará, Bruno, ¿pero entonces aquí me tengo que subir una escalera para tratar de filmar desde arriba? Claro. ¿Por qué no? Bueno, pero para eso me llevo un trípode y dejo... Sí, llévate un trípode. Bueno, Bruno, pero para eso, mirá, en este galpón hay una cámara de seguridad arriba, ¿no lo puedo hacer? Y pedí los videos. Tal vez desde arriba se vea perfecto. Y así muchas veces se hacen los estudios, ¿eh? Con la cámara de seguridad. Y hoy las cámaras de seguridad son todas buenas. Entonces, si ustedes no pueden ir a planta por un tema de la pandemia, bueno, traten de elegir algún empleado, algún supervisor o algún gerente o alguien que sí esté yendo a planta y pídanle que les grabe con un plano ampliado los métodos y tiempo, los métodos de trabajo. Tal vez que te filme cortito algunas tomas, que te las mande y vos miralas a ver si te sirven. Porque tal vez se pone a grabar 2 horas de una filmación que no se ve nada. Entonces, siempre lo mejor es una cámara de seguridad si hay, porque te permite ver inmediatamente la cuestión si sirve o no sirve. Si no te sirve una cámara de seguridad, trata de que el operario lleve y filme. Y si hay buena señal, tal vez ese operario, ese supervisor, puede filmar conectado, por ejemplo, con Zoom o con Meet, y mientras lo que vos ves, lo grabás. Entonces le decís un poco más a la derecha, un poco más ampliado, un poquito más acá, ahí está bien, esperá, ahí. Y bueno, y el flaco se quedará ahí 10 minutos hasta tanto pasen 10 ciclos de trabajo. Como vos lo estás grabando, después cortás la grabación, lo ves lo editás o lo ves con los tiempos, porque vas poniendo pausa, play, pausa, y sacaste un estudio de métodos y tiempos. Y lo hiciste en forma virtual. En un depósito, si hay buena señal, y si no, conectarte a Wi-Fi, si hay buena señal Wi-Fi. ¿Necesitas ver el depósito, a ver cómo es la operación de picking? Que te filme la operación de picking. Entonces, vos le vas a decir como director al camarógrafo, movete más para acá, movete más para allá, pará, quédate ahí, pará que no veo, a ver, acércate qué está haciendo. Y es un laburo que va a llevar tiempo, que nos va a llevar formarnos, pero que lo podemos hacer. Y tenemos que jugar a hacerlo, porque cada vez se va a requerir mucho más de perfiles profesionales, ingenieros, asociados con tecnología de multimedia virtual, porque no sabemos qué va a pasar. O mejor dicho de otra manera, cuando esto pase, ya vamos a tener la aptitud y las condiciones para volvernos a adaptar si es que el día de mañana aparece otra pandemia. Por eso es que tenemos que aprovechar ahora a hacer relevamientos virtuales también. Una, por una limitación real que tenemos algunos, y otras, para aprovechar y hacerlo. Porque es un momento de aprendizaje para todos esto. También para nosotros, ya los profesionales. Entonces, yo quiero ponerlos me quiero poner a disposición con ustedes a través del mail que les pasé. Si ustedes tienen alguna inquietud sobre este tema de multimedia, me avisan, lo podemos pimponear con su tutor también, pero no tiene que ser una excusa, ¿sí? Pueden poner a alguien a filmar. Todos tenemos un celular para filmar. Aprovechemos a ver eso que pasa. ¿Alguno ha intentado alguna metodología de este tipo en su empresa? ¿O se fueron todos a tomar la merienda o a tomar una cerveza? ¿O ninguno hizo todavía ningún laburo multimedia? Se fueron todos a tomar una cerveza. Está muy bien. Hay que aprovechar eso. Bueno, chicos, no tengo mucho más para compartir. Les agradezco el tiempo. Vanessa, no sé si estás por ahí. Sí, sí, no, como les vuelvo a repetir lo que dijimos al principio, la grabación va a quedar, la vamos a levantar al campus virtual, al aula virtual en el campus. Así que cualquier cosa, si saben de alguien que les pueda llegar a venir bien o quieren volver a verla, en unos días ya va a estar ahí. Bien, yo lo único que quiero sumar ahora, Vanessa, es, espera que
vuelvo a la... La presentación también, vos después mándamela y la subimos también Dale. la actualizada de este año al campus. Lo que acá quiero dejar es la bibliografía, ¿sí? Una bibliografía de referencia, ahí está lo de la OIT, un libro de gestión de productividad, obviamente los principios de Toyota que tienen que ver mucho con esto de Lean Manufacturing, y algo de Lean Thinking como para que tengan. Bueno, les agradezco, ahí les dejo otra vez mi mail y a Creo disposición. que Diego quería hablar, se activó el micrófono. Diego Milo. Bien. ¿Qué tal, Bruno? No, Sí. era sumado a lo que me enganché en la segunda parte después de una reunión. Sí, que había alumnos, por lo menos algunos míos, que por su superposición de materia no podían estar, pero que agradecían si podían ver el video, porque hay muchos trabajos que están empezando en este cuatrimestre, probablemente muchos de los alumnos estén en esa, y el relevamiento lo tienen que hacer con lo que algún video de alguna cámara de la fábrica, porque no pueden acceder, así que todo esto es más que bienvenido. Gracias, Diego. Para aprovechar, acordándome que está filmado, quiero darle respuesta a Malena, algo que me había preguntado del setup, que lo tengo acá como anexo, y que dado que va a estar grabado esto, está bueno tenerlo por si a alguno se le enfrenta este problema. Y con esto ya termino. El tema del setup, tenemos que dividirlo como en dos partes el setup, ¿sí? ¿Qué es el setup? El setup es el periodo desde que termina la última pieza buena hasta que empieza la siguiente pieza buena del segundo proceso. En el medio del setup hay un periodo de preparado, que es cuando preparo la máquina. Conceptualmente hay cero producción. Y después viene el periodo de ajuste, que empieza a haber producción hasta tanto entra en régimen. Entonces, el gran tema del setup dentro del OOD es que depende del periodo de setup. Si el setup es muy grande, ¿sí?, yo lo separaría, porque una cosa es setup y otra cosa es proceso. Casi como que el setup es parte de un proceso. Perdón, es un proceso independiente. Otra manera de verlo es que a veces el setup es tan cortito, ¿sí?, que es parte del proceso. Entonces, ahí la producción horaria, cuando digo 40 piezas por hora, incluye el setup. Está metido dentro, porque es tan poquito el tiempo del setup, que es parte del proceso. Esa es una primera observación. Eso se llama, lo que se llama PH Crew o PH operativa. PH operativa es la producción horaria meramente operativa, y PH Crew tiene que ver con la producción horaria contemplando el setup adentro. Otra vez, no hay ni una buena ni una mala. Lo que usen, sean consistentes con lo que están usando como metodología de medición. Y lo otro es que dentro de la parte de operaciones, los vaivenes generan un corte a veces de producción. Entonces, cuando ustedes van a planta y ven que la máquina está parada, ustedes a veces me pueden preguntar, Bruno, pará, la máquina está parada, pero porque se desalineó y la están alineando. ¿Eso lo metés dentro de disponibilidad o lo metés dentro de un problema de eficiencia? La respuesta es la misma, es ponela donde quieras. Lo importante es que si una parada de máquina vos la vas a suponer como disponibilidad, todas esas paradas chiquititas que hay de máquina, el día que las identifiques, metela dentro de disponibilidad. Si una parada de máquina de desbalanceo para vos es eficiencia, perfecto, metela siempre dentro de eficiencia. Lo que no puede pasar es que vos una parada chiquitita de máquina en proceso la contemples en la medición como eficiencia y en los objetivos en disponibilidad, porque no tiene coherencia. Entonces, el consejo que les doy es, definan lo que tengan que definir, consensúenlo y midan siempre lo mismo, porque si están claros qué cosa es y qué cosa no es, nunca va a estar ni bien ni mal, salvo que hagan una cosa abrupta, ¿no? Algún error muy grande, pero como concepto, mi experiencia me demostró que lo importante es que todos vean lo mismo. Si todos ven lo mismo, después es una cuestión de nombre. Y nosotros los ingenieros industriales tratamos de darle el mejor nombre más profesional y técnico posible, ¿sí? Esto dando un poquito de respuesta también a Malena, que algo me había comentado. Gracias. ¿Sí? Bien, como conclusión de lo que es el trabajo, justamente hay una primera parte que es la situación actual, donde nosotros vamos a tener una producción horaria planificada que consta de una producción horaria estándar actual y un OE actual, porque vamos a poder calcular la disponibilidad, eficiencia y calidad.
a partir de todas las mejoras que vamos a hacer durante el trabajo, vamos a tener una nueva producción horaria, una nueva PH. ¿Por qué? Porque mejoramos el estándar o mejoramos el OE. Y entonces, ¿qué hicimos? Todas estas mejoras implican inversión y costo, pero implican más ingresos. Entonces, si yo voy a generar más ingresos versus una inversión y un costo, y el VAN de eso me da positivo, que es el capítulo financiero, hago el proyecto. Si todas las mejoras que estoy diciendo para producir terminan siendo mucho más caras que el ingreso que me genera, quiere decir que el VAN es negativo, la decisión es no hacer el proyecto. Y ese es el trabajo profesional. Capítulo 1, ver el nivel de actividad de acá en adelante. Capítulo 2, ver si mi capacidad aguanta. Capítulo 3, hacer las mejoras para que mi capacidad que tengo, de repente generar más capacidad para poder cubrir esa demanda insatisfecha. Capítulo número 4, ver si esas inversiones y esos costos que me van a generar esos ingresos dan negocio y agrega valor a mi negocio. ¿Qué quiere decir? Que el VAN sea positivo. Da positivo, hacemos el análisis de sensibilidad para ver si algunas variables cambian, a ver si esto sigue siendo negocio o no, y se terminó el trabajo. Les damos el título, felicitaciones, y un ingeniero más en el mundo laboral. Bibliografía como les pasé, y les vuelvo a agradecer a todos. Muchísimas gracias, y espero haber sido claro en lo que quise compartir. Gracias, alumno.